Qué alegría encontrarnos nuevamente en este espacio. Este canal nace del deseo de compartir reflexiones, herramientas y perspectivas que nos ayuden a comprender profundamente quiénes somos, cuál es el sentido de nuestras experiencias y cómo podemos transitar nuestro camino con mayor conciencia. A través de astrología evolutiva, tarot y distintas herramientas de autoconocimiento, exploraremos temas que nos permitan recordar el propósito de nuestra alma y liberar nuestra conciencia. Si este contenido resuena contigo, no olvides suscribirte, activar la campanita y compartir este episodio con quienes sientas que también puede ser útil. En el episodio de hoy vamos a hablar de conciencia. Hay algo que determina mucho más nuestra vida que el destino e incluso que la propia carta natal, y es la conciencia. Durante mucho tiempo pensé que la conciencia tenía que ver con saber más, comprender mejor, estudiar sin descanso y acumular conocimiento espiritual. Pero con los años comprendí que estaba equivocada. Hoy creo y les puedo compartir que la conciencia no depende de la cantidad de información que poseemos. Depende de la manera en que respondemos a la verdad cuando ésta ilumina nuestra vida. Porque la verdad tiene una característica muy particular. No necesita que creamos en ella para seguir siendo verdad. Podemos ignorarla, justificarla, negarla e intentar controlarla o disfrazarla. Incluso construir toda una vida alrededor de aquello que nos permita evitar mirarla. Y aún así, la verdad permanece. Tarde o temprano termina derrumbando aquello que el control, el miedo, el ego o la evasión intentaba sostener. Creo que todos hemos vivido un momento así, ese instante en el que comprendemos algo que en el fondo siempre estuvo ahí, no porque la verdad haya cambiado, sino porque finalmente algo dentro de nosotros estuvo dispuesto a verlo. Y quizá eso sea lo que realmente significa tomar conciencia. No es descubrir una verdad nueva, sino permitir que caiga el velo que nos impedía reconocer la verdad que siempre había estado frente a nosotros. Por eso considero que la conciencia es una de las palabras más utilizadas en nuestro tiempo y al mismo tiempo una de las menos comprendidas. Escuchamos hablar constantemente del despertar de la conciencia, de elevar la conciencia o de expandir la conciencia, pero pocas veces nos detenemos a preguntarnos qué es realmente. Y comprenderlo ayuda a entender nuestra vida. Desde mi perspectiva, la conciencia es la capacidad de sentir del alma y el saber de la razón cuando éstas se dejan iluminar por una verdad trascendental. Es el punto de donde aquello que sentimos y aquello que comprendemos dejan de estar en conflicto y comienzan a dialogar con honestidad. Dicho de una manera más sencilla, la conciencia es la capacidad de ver la realidad tal como es y de vernos a nosotros mismos tal como somos, sin las distorsiones del miedo, del ego o de la ilusión. La conciencia es una forma de relacionarnos con la verdad, y la conciencia evoluciona cuando dejamos de resistirnos a la verdad. Entonces, el problema no es cuánto desconocemos, el problema es cuánto estamos dispuestos a permitir que la verdad transforme nuestra vida. Podemos estudiar durante años astrología, filosofía, tarot, psicología o religión. Podemos memorizar conceptos, símbolos y teorías, y aún así seguir reaccionando desde el miedo, el orgullo, la necesidad de control o las mismas heridas de siempre. Porque el conocimiento puede llenar la mente, pero solo la verdad, cuando es acogida por la conciencia, puede transformar el corazón y por ende el alma. Y aquí comienza el verdadero proceso de evolución de la conciencia para el trascender del alma. Porque ver la verdad no significa necesariamente aceptarla. Todos hemos experimentado momentos en los que en el fondo sabíamos que algo necesitaba cambiar, ya sea una relación, una actitud, una forma de pensar, una manera de vivir o una herida que seguía gobernando nuestras decisiones. Y sin embargo, seguíamos intentando convencernos de que todo estaba bien, no porque la verdad no existiera, sino porque aceptarla implicaba transformarnos. Y esa es la primera gran diferencia entre una conciencia que comienza a empoderarse para liberarse y una conciencia que todavía permanece dormida o en automático repitiendo patrones. No es que una conozca la verdad y la otra no. Muchas veces ambas la han visto. La diferencia está en la manera en que responden a ella. Y para comprender esa diferencia necesitamos hablar de una facultad extraordinaria que hace posible la evolución de la conciencia: el discernimiento.
Cuando la verdad ilumina nuestra vida, siempre sucede algo en nuestro interior. Y en ese instante, aunque muchas veces pasa desapercibido, es uno de los momentos más decisivos de la existencia humana, pues tenemos que tomar una decisión. Y para ello tenemos que discernir. Solemos pensar que el verdadero conflicto está entre la verdad y la mentira, pero no es así. El verdadero conflicto ocurre entre la verdad y nuestra resistencia a dejarnos transformar por ella. Hay verdades que reconocemos inmediatamente, hay otras que tardamos años en aceptar y también existen aquellas que intuimos desde hace mucho tiempo, pero frente a las cuales seguimos construyendo argumentos para no cambiar. ¿Por qué ocurre esto? Porque aceptar una verdad nunca es únicamente un acto de inteligencia, es sobre todo un acto de voluntad. Con frecuencia pensamos que discernir consiste en distinguir entre el bien y el mal. Sin embargo, creo que es una definición que queda corta. Discernir es reconocer aquello que es verdadero. Es la capacidad de mirar una situación, una experiencia o incluso nuestro propio interior y descubrir más allá de nuestros deseos, miedos o creencias qué es lo que corresponde realmente a la verdad. Porque nuestros deseos pueden confundirse, nuestras emociones pueden cambiar, incluso nuestras convicciones pueden necesitar ser revisadas. Pero la verdad no deja de ser verdad simplemente porque no nos agrade. Por eso, discernir no consiste en preguntarnos qué queremos que sea cierto. Consiste en preguntarnos qué es verdadero, aunque esa verdad cuestione la imagen que tenemos de nosotros mismos. Y aquí ocurre algo fascinante. El discernimiento puede reconocer la verdad, pero no puede obligarnos a vivir conforme a ella. Reconocer una verdad no significa haberla integrado. Todos hemos conocido personas capaces de dar excelentes consejos que no siguen ni aplican en su propia vida. Incluso nosotros mismos hemos experimentado esa contradicción. Sabemos que necesitamos perdonar, que necesitamos poner límites, cuando una relación terminó hace tiempo, o sabemos que una herida sigue condicionando nuestras decisiones y que el control nos está agotando. Y aún así seguimos actuando exactamente de la misma manera. No porque ignoremos la verdad, sino porque todavía no hemos decidido vivir conforme a ella. Y aquí aparece una palabra que quizá utilizamos poco, pero que describe con enorme precisión este proceso: el asentimiento. Asentir no significa resignarse, tampoco significa obedecer ciegamente y mucho menos dejar de pensar. Asentir significa reconocer libremente que una verdad merece convertirse en el criterio desde el cual comenzamos a orientar nuestra vida. Es el momento en que la razón deja de discutir con la verdad y comienza a caminar junto a ella. Y esa decisión siempre es libre. Dios, el universo o en lo que tú creas, jamás obliga a nadie a vivir en la verdad. La verdad puede iluminar nuestro camino, puede tocar nuestra conciencia, puede mostrarnos una realidad que antes no veíamos, pero nunca sustituye nuestra libertad. Siempre somos nosotros quienes decidimos qué hacer con aquello que hemos visto. Y precisamente ahí aparece el libre albedrío. Con frecuencia, y como lo vimos en el episodio pasado de libre albedrío, creemos que consiste en poder hacer cualquier cosa, pero su expresión más profunda no es elegir entre muchas opciones, es decidir qué hacemos cuando la verdad se presenta ante nosotros, porque cada encuentro con la verdad también es una decisión, pues cada vez que la verdad ilumina nuestra vida, tenemos dos posibilidades. Podemos darle nuestro asentimiento o podemos resistirnos. Podemos permitir que transforme nuestra manera de pensar, de sentir y de actuar, o podemos construir nuevas justificaciones para seguir siendo exactamente los mismos. Y son precisamente esas decisiones repetidas una y otra vez a lo largo de nuestra vida las que van configurando nuestra conciencia. Y estas acciones que reconocemos en diferentes momentos de nuestra vida, yo las considero la dualidad de la conciencia, la alta y la baja conciencia. Y aquí quiero detenerme un momento porque esta idea me parece fundamental. Muchas personas imaginan que la alta conciencia y la baja conciencia son dos categorías de personas, como si unas fueran espiritualmente superiores y otras inferiores. Pero no creo que sea así. La alta y la baja conciencia no describen el valor de una persona. Describen la manera en que esa persona se relaciona con la verdad. La baja conciencia no significa ausencia de inteligencia y tampoco de espiritualidad, ni mucho menos maldad. Muchas veces la baja conciencia
Ha visto la verdad, la ha intuido, la ha sentido e incluso sabe que está ahí, pero resistirse resulta menos doloroso que transformarse, porque aceptar la verdad implica renunciar a una identidad que hemos construido durante años. Implica reconocer responsabilidades que quizá hemos evitado, implica abandonar seguridades que aunque nos hacen sufrir, nos resultan familiares. Y por eso la baja conciencia intenta proteger aquello que cree ser, no porque ame la mentira, sino porque teme las consecuencias de vivir en la verdad, que eminentemente implican una transformación. Entonces aparece negación, justificación, la proyección, la victimización o la necesidad constante de controlar, no como actos de maldad, sino como un mecanismo de defensa para evitar que la verdad transforme aquello a lo que todavía seguimos aferrándonos. En cambio, la alta conciencia tampoco significa saberlo todo. No significa alcanzar la perfección ni vivir sin errores. La alta conciencia es la disposición interior para permanecer frente a la verdad incluso cuando incomoda. Es la humildad para reconocer aquello que necesita cambiar. Es el valor para permitir que la verdad transforme nuestra manera de vivir. Y quizá esa sea la diferencia más importante entre ambas. No es una diferencia de conocimiento, es una diferencia de apertura. Una busca preservar una identidad y la otra está dispuesta a transformarla. Y entonces comprendemos algo extraordinario. La conciencia no evoluciona porque aprendamos nuevas verdades. La conciencia evoluciona cada vez que dejamos de resistir aquellas verdades que ya habían sido puestas delante de nosotros. Y esto me recuerda una frase que alguna vez leí en algún libro. Si quieres esconder una verdad, ponla a la vista de todos. Y es completamente cierto. Cada decisión que tomamos frente a la verdad va configurando nuestra conciencia. No cambia de un día para otro, se forma paso a paso, decisión tras decisión, ya sea cada vez que la verdad llama a nuestra puerta y elegimos abrirla, o cada vez que por miedo, ego o una ilusión decidimos cerrarla y no permitirla entrar. Y es precisamente aquí donde aparece una virtud que pocas veces relacionamos con la espiritualidad, pero sin la cual la conciencia difícilmente puede seguir evolucionando: la autodisciplina. Vivimos en una cultura que suele asociar la autodisciplina con el esfuerzo, la exigencia o el sacrificio, pero creo que su significado es mucho más profundo. La autodisciplina es la capacidad de permanecer fieles a una verdad, incluso cuando nuestras emociones nos invitan a abandonarla, porque comprender una verdad puede ocurrir en un instante. Vivir conforme a ella puede tomar toda una vida. Y es ahí donde comienza el verdadero trabajo interior. No basta con reconocer aquello que necesita cambiar. Es necesario sostener ese cambio día tras día, aunque resulte incómodo, implique renunciar a viejos hábitos y aunque nuestro ego quiera regresar constantemente a aquello que le resulta conocido. Por eso considero que una de las cartas que mejor representa este proceso dentro del tarot es la fuerza. Curiosamente, la carta no muestra a una persona venciendo al león mediante la violencia. Lo hace mediante la serenidad, la paciencia, con presencia y el dominio de sí misma. Esa imagen nos recuerda que el verdadero poder no consiste en controlar el mundo exterior, consiste en gobernar aquello que sucede dentro de nosotros, porque la conciencia no evoluciona cuando dominamos a los demás, evoluciona cuando aprendemos a gobernarnos a nosotros mismos. Y aquí es donde la astrología evolutiva nos aporta respuestas ante la pregunta: ¿desde qué estado de conciencia estoy viviendo? Porque una misma experiencia puede convertirse en sufrimiento o en crecimiento. Puede fortalecer el miedo o despertar la sabiduría. Puede encerrarnos aún más en nosotros mismos o abrirnos profundamente al amor. Y la diferencia no está en los planetas, está en nuestra conciencia. Por eso me gusta decir que la carta natal revela el estado de la conciencia desde el cual solemos interpretar nuestra vida. Nos muestra nuestros mecanismos inconscientes, apegos, miedos y nuestras potencialidades, aquello que todavía necesita ser integrado, no para condenarnos a repetirlo, sino para iluminarlo, porque aquello que se hace consciente deja de gobernarnos desde la oscuridad. Y entonces comprendemos que la astrología no sustituye nuestra libertad, la ilumina, nos ayuda a reconocer dónde solemos resistir la verdad, pero siempre somos nosotros quienes decidimos si continuaremos viviendo desde ese mecanismo o comenzaremos a transformarnos. Lo mismo ocurre con el tarot.
Las cartas no vienen a decirnos quiénes somos, mucho menos a decidir nuestro futuro. Vienen a colocar un espejo delante de nuestra conciencia, a revelar aquello que quizá todavía no habíamos querido mirar. Y esa idea nos conduce a una palabra que durante siglos ha sido comprendida casi exclusivamente desde el miedo. Una palabra que suele asociarse únicamente con acontecimientos catastróficos cuando en realidad posee un significado profundamente esperanzador. Apocalipsis. La palabra apocalipsis significa literalmente revelación, quitar el velo, mostrar aquello que permanecía oculto. Quizá el error fue pensar que el apocalipsis anunciaba el fin del mundo, cuando en realidad anuncia el fin del engaño. No habla de una destrucción externa, sino de un despertar interior. El texto no fue escrito para infundir miedo, sino para mostrar lo que permanece oculto cuando la conciencia vive sometida a la ilusión, al poder y al miedo. No habla de un futuro lejano, sino de un proceso que ocurre cada vez que la verdad comienza a ser vista. La revelación no llega desde el ruido ni desde el poder, sino desde el silencio. Juan escribe desde el aislamiento, no como castigo, sino como condición para ver con claridad. La primera imagen no es amenaza, es presencia. La voz que se manifiesta no aplasta, acompaña. Y lo primero que dice es esencial: no temas. La verdad no viene a destruir al ser humano, viene a iluminarlo. Cada símbolo del Apocalipsis puede leerse como una etapa del despertar de la conciencia. El cielo que se abre representa una nueva manera de ver y de sentir. Los sellos que se rompen representan las capas de ilusión que comienzan a caer. La bestia simboliza aquellas estructuras de poder que buscan gobernar la conciencia a través del control en todas sus variantes: miedo, seducción, etc. Y uno de los símbolos más profundos es la llamada marca de la bestia, porque no representa solamente un signo externo, representa todo aquello que aceptamos sin discernimiento, todo aquello que repetimos sin preguntarnos si es verdadero, todo aquello que hacemos en automático por instinto o por no querer tomar conciencia y repetir patrones. La marca nos impone, se acepta, y eso nos deja una enseñanza profundamente vigente. Los sistemas que nos limitan no permanecen solo porque existan, sino porque nuestra conciencia continúa alimentándolos. Por eso el llamado del Apocalipsis no es destruir el mundo, sino a sentir la verdad para que nuestra conciencia nos permita evolucionar y poder trascender el alma. Y quizá el Apocalipsis sea una de las imágenes ricas en simbolismo y más hermosas para comprender la evolución de la conciencia. Nos permite que caigan los velos que nos impedían ver la verdad. La verdad no cambia, cambiamos nosotros. No cambia la realidad, cambia nuestra manera de relacionarnos con ella. Y tal vez eso explica por qué el momento histórico en el que estamos viviendo resulta tan desafiante y certero a la vez con el Apocalipsis. Pues más allá de las configuraciones astrológicas propias de este tiempo, da la impresión que tanto a nivel individual como colectivo, muchos de esos velos están comenzando a caer. Salen a la luz estructuras que parecían inamovibles, creencias que durante años dimos por ciertas, heridas que permanecían ocultas, formas de vivir que ya no pueden sostenerse, y aunque todo esto puede generar incertidumbre, también representan una enorme oportunidad, porque cada vez que la verdad se revela, nos ofrece la posibilidad de vivir con mayor conciencia. No porque la verdad sea nueva, sino porque ahora estamos preparados para verla. Y quizá ahí reside el verdadero sentido de toda la evolución espiritual. No consiste en descubrir nuevas verdades, consiste en dejar de resistir aquellas que ya habían sido puestas delante de nosotros. La conciencia no es el premio reservado para quienes saben más, es el fruto de quienes una y otra vez eligen vivir conforme a la verdad que ha sido revelada, porque el destino podrá presentarnos innumerables experiencias. La astrología podrá mostrarnos los aprendizajes que nuestra alma viene a integrar. El tarot podrá reflejar el momento que estamos atravesando, pero ninguna de esas herramientas puede recorrer el camino por nosotros. Siempre llegará un instante en que la verdad se colocará frente a nuestra vida y entonces, en silencio, con nuestro libre albedrío, tendremos que decidir: resistirnos o permitir que esa verdad nos transforme para liberar la conciencia y poder trascender el alma. Y esto comienza el día en que dejamos de tener miedo a vivir en la verdad.